En este video vamos a ver un rectificador trifásico no controlado. Lo vamos a simular en Proteus 7 y esta vez sí voy a grabar hasta de dónde se sacan los componentes, ya que eso me faltó en el video del PWM con el 555. Una vez estemos ya dentro del programa, nos vamos a este símbolo que parece un amplificador donde dice Component Mode. Ahí entramos en la letra P y acá podemos buscar los componentes. Vamos a necesitar una fuente trifásica. No importa si escribimos en mayúsculas o minúsculas, siempre la va a reconocer acá. Y para poder ocupar este componente le damos doble clic y se nos va a añadir en esta parte. Necesitamos también diodos, que en este caso vamos a usar genéricos, ya que solo vamos a ver el circuito a nivel de simulación y que podamos observar la onda. También vamos a necesitar un capacitor y le damos OK. Lo siguiente que vamos a buscar es un osciloscopio. A la izquierda bajamos hasta donde dice instrumentos virtuales. Entramos acá y el primero que aparece es el osciloscopio. Entonces ya cuando lo tenemos seleccionado, hacemos clic izquierdo y ya nos deja colocarlo. En este apartado también tenemos amperímetros y voltímetros, que ya que estamos, vamos a seleccionar también uno. Luego, acá donde dice Terminals Mode, entramos y vamos a necesitar un tierra, que de la misma manera cuando lo tenemos seleccionado, ya lo podemos utilizar. Regresamos a Component Mode y ahora sí podemos empezar a armar nuestro circuito. Primero la fuente trifásica. El tierra lo vamos a conectar aquí. Otra cosa que se me olvidaba era sacar la resistencia. Escribimos res y acá lo tenemos. Ahora voy a probar una cosa y es ver si los puedo rotar todos al mismo tiempo. La resistencia la ponemos por acá y así está bien con 10K. Hacemos las conexiones que van a ir de esta manera. Bueno, me acabo de dar cuenta que esto está mal conectado, no va así. Esta es la manera correcta. Ahora, una fase entre los primeros dos diodos, la otra fase entre los siguientes dos diodos y la última fase así. Recordemos que el osciloscopio ya está referenciado a tierra. Eso quiere decir que como esta resistencia es la salida, solo tenemos que conectar el osciloscopio del lado positivo, si lo vemos de esta manera. No hace falta conectar nada al negativo porque ya está referenciado. Así que lo siguiente que vamos a hacer es también tomar cada una de las líneas con el osciloscopio. La línea A, la primera fase, la B, la segunda y la tercera va a ser la C. Y una vez terminado, abajo a la izquierda tenemos el botón de play y si lo simula es que lo hicimos bien. Este circuito lo simulé en Proteus 8 y acá estoy teniendo un problema, y es que el output, la salida, que debería ser el canal verde, una vez está conectado desaparece. Si pongo el canal A y le volvemos a dar a simular, aquí tenemos los pulsos ya juntos y ahora sí funciona. Eso es algo que tienen los simuladores, que a veces todo puede estar bien pero por alguna razón no funciona. Pero acá lo tenemos, las tres fases y la salida, que lo que está haciendo es juntar las tres en una sola. Para convertir estos semiciclos positivos en DC, lo que se hace es colocar un capacitor. Regresamos acá en Component Mode, aquí en el capacitor, y se va a poner en paralelo con la resistencia. Esta resistencia representa la carga y sí, el capacitor va a ser de 1000 microfaradios. Lo conectamos y al darle simular lo que veremos es una línea recta y acá tenemos
corriente continua. Al inicio dejamos este voltímetro acá para que pudiéramos ver que hay 110 voltios, más o menos porque varía. Otra cosa que podemos hacer es saber este valor directamente desde la gráfica. Podemos llegar a saber hasta cuánto voltaje de DC tenemos acá. Pero eso lo vamos a dejar para un próximo video. Espero que este circuito les haya sido útil. Cualquier duda, sugerencia, la pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.